Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver, como ya indiqué, dos instituciones. Una muy pequeñita, que es el parentesco, que está en 8 artículos, que la voy a explicar el día de hoy como institución, y el próximo día, martes, que nos veamos en la facultad, por favor, solo entren, me recuerdan que haga un cuadrito sinóptico por cada uno de los parentescos para poder explicar la parte que no puedo hacer virtualmente. Y eso nos va a ayudar mucho a entenderlo y así mismo para poder ejemplificarlo y que nos sirva para la vida, ¿no? Bueno, perdón. Aquí me encontré un concepto de parentesco muy bonito, se los voy a leer. Dice: el parentesco es una relación que existe entre dos personas por razones de consanguinidad, afinidad o civil. El parentesco origina la adquisición de derechos, como derecho a utilizar el apellido del marido, recibir alimentos y heredar; obligaciones, como la obligación de prestar alimentos; y limitaciones, como los impedimentos para contraer matrimonio o declarar la unión de hecho, y las excusas y recusaciones de los jueces. Entonces, si entramos de lleno a platicar de parentesco, es aquella relación que existe entre las personas de acuerdo a su consanguinidad, a tener la misma sangre; al parentesco por afinidad, basada en el matrimonio y la unión de hecho, es decir, mis parientes consanguíneos van a ser los parientes por afinidad de mi mujer; y el parentesco civil, que está vinculado exclusivamente entre el adoptante y adoptado. Si nos vamos al artículo 190 del Código Civil, dice, capítulo 3 del parentesco, artículo 190, clases de parentesco: la ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro de los 4 grados, el de afinidad dentro del 2º grado, y el civil, que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. Son la misma persona civil. Dejemos que pase ese avión. En una oportunidad dije yo de que la ley también es romántica. En este caso, yo soy pariente de mis papás en primer grado, de mis hijos en primer grado, pero de mi mujer soy pariente, pero no formo grado. Somos la misma persona civil. Casados, casa de 2. Cónyuges, ella y yo llevamos el yugo del matrimonio, la carga de la familia. Eso significa. Luego encontramos en el artículo 191 el parentesco por consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es que existe entre personas que descienden del mismo progenitor. Aquí voy a explicar un montón, aunque en clase lo voy a hacer nuevamente con un cuadro sinóptico que vamos a entender. Para entendernos, vamos a pensar ahorita todos en nuestros papás y en nuestros abuelos. Bueno, yo soy pariente de mi papá y pariente de mi abuelo. Mi papá es pariente de mi abuelo porque es su hijo. El tronco común entre mi abuelo, mi papá y yo, ¿quién es? Mi abuelo. Él es el tronco común. Veamos en nuestra familia. Pensemos en nuestros papás, papá o mamá. Pensemos en nuestros hermanos y pensemos en los hijos de nosotros, es decir, los nietos de nuestros papás. Los hijos de mis hermanos son mis sobrinos. Mis hijos son sobrinos de mis hermanos.
Los hijos de nosotros son los nietos de mis papás. ¿Quién es el tronco común entre mis papás? Ahorita voy. Entre mis papás, mis hermanos y nuestros hijos. El tronco común son nuestros padres, fuera la madre o fuera el padre. Hasta ahí me van entendiendo. Sigamos con el tronco común. Voy a pensar en mi abuelo, en mi tío y mi mamá. Mi tío tiene hijos, son mis primos hermanos. Mi mamá me tiene a mí y a mi hermana, somos hermanos. Los hijos de mi hermana son mis sobrinos. Los hijos de los hermanos, de los hijos de mi tío, es decir, mis primos hermanos, los hijos de ellos son también mis sobrinos. Entre todos nosotros, ¿quién es el tronco común? El abuelo. Porque de él devienen los hijos que son mi tío, mi mamá, de mi tío sus hijos, de mi mamá, mi hermana y yo, y de nosotros, nuestros hijos, que son los nietos de nuestros papás. Es decir, abuelos de sus nietos. Y si habláramos del abuelo, el abuelo sería el tronco común, porque es el común a toda la demás relación parental. En nuestro medio dice que solo somos parientes por consanguinidad hasta el 4º grado. ¿Se recuerdan que hablamos nosotros de la familia lata y la familia estricta? Cuando hablamos de estricto sensu en cuanto a la familia, indicamos que la familia estricto sensu está vinculada por los padres y los hijos. Hasta ahí llegó. Pero me va a pasar un avión ahorita. Si hablamos de la familia lata, es decir, la familia extendida, vamos a ser parientes de esa familia extendida solo hasta el 4º grado de consanguinidad. Voy a hablar mal de mi gente. Voy a hablar mal de la gente de Oriente, específicamente de la tierra más linda del mundo, de Jalapa. Uno, regularmente el jalapaneco es muy dado a platicar igual que todos los guatemaltecos. Y haciendo cola, ¿eh? Cualquier cola. ¿Qué calor va usted? Ah, sí, usted. Hay un calorazo el día de hoy. ¿Cómo se está poniendo el mundo? Es difícil usted. Sí, hombre. Yo me recuerdo que antes comenzaba el verano y el invierno con la avenida de los azacuanes, desde cuando uno miraba aquel montón de pájaros. Ahora son aves migratorias, ¿no? Antes eran azacuanes. Sí, hombre, usted, pero ni modo, así pasa. Mire usted, ¿y usted de Oriente va? Sí, ¿usted también va? Sí. Ah. ¿Y dónde fue? Yo de Jalapa. Ah, no le creo. Yo también soy de Jalapa, ¿ves? Miren, pues, ¿y usted de qué familia es? Ah, fíjese que yo soy de la familia Sandoval Aquino y usted de la Ortiz Zapata. Mire, usted de los Ortiz, ¿quién es su mamá? Flora. ¿Y su abuelo quién era? Ah, mi abuelo era Aquilino Ortiz. Ah, mi mamá decía de que mi abuelita era sobrina de mi tío que era Ortiz usted. Era Ortiz, ¿qué era aquel usted? Ah, yo creo que era Ortiz Recinos, creo que era. Ah, pero Ortiz no es una familia ya, usted, solo una familia. Entonces salimos siendo parientes usted, porque fíjese que de yo, para mi mamá, 1, para mi abuela, 2, para mi tío, 3.
para mi bisabuelo 4 y para el hijo de mi abuelo 5. Y usted, yo, de yo para mi mamá 1 y para mi abuelo 2. Más 7, 9 grados usted. Todavía somos algo parientes, ¿verdad? Y así son las cosas de las familias. La gente se inventa porque son pertenecientes a un tronco común familiar. En Jalapa llegó alguien de apellido Ortiz, que era el papá de mi bisabuelo. Él tuvo hijos y todos eran Ortiz, obviamente, por lo menos los varones, ¿verdad? El primer apellido era Ortiz, igual que las hembras, pero cuando ya se casaron los hombres, el apellido continuó, pero en las hembras ya no, ¿verdad? Porque era el segundo apellido. Entonces, de una u otra manera se va perdiendo el apellido, pero para muchas personas ese parentesco no se pierde. Sin embargo, vamos a comprender nuevamente de que somos parientes lato sensu hasta el 4º grado de consanguinidad. Luego encontramos en el artículo 192 del Código Civil el parentesco por afinidad. Dice afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Hablemos del matrimonio de la unión de hecho declarada. Hombre y mujer son cónyuges, son esposos, son maridos, son casados. Perfecto. Ellos son parientes por afinidad, pero no forman grado. ¿Cómo se hicieron parientes? ¿Por el matrimonio o por la declaración de la unión de hecho? Decía al principio, mis parientes consanguíneos, mi mamá, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos, son los parientes por afinidad de mi mujer. Al revés, los parientes consanguíneos de mi mujer son mis parientes. Claro, mi suegra, mis cuñados, mi hijastra, ellos son mis parientes por afinidad. Son los parientes consanguíneos de mi mujer. En el parentesco por afinidad, solo vamos a ser parientes de ellos hasta el 2º grado. ¿Qué es el grado? Que tanto he hablado yo. Artículo 193. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Cada generación constituye un grado. Mis hijos, conmigo, un grado, una generación. De yo, con mis papás, un 2º grado. De mis papás, con mis abuelos, un 3er grado. Con mis bisabuelos, un 4º grado. Ahí hay 4 generaciones. Vamos a ver que hay, aparte de los grados, es decir, de una generación a otra, una división que se llama línea. Artículo 194. La serie de generaciones o grados procedentes de un ascendiente común forma una línea. Yo he venido del principio de clases recalcando esto que se les va a hacer bien fácil. Los parientes por consanguinidad y por afinidad tienen líneas. La línea recta ascendente, la línea recta descendente y la línea colateral. ¿Cuál es la línea recta? Artículo 195. A ver, Sidán, dime. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea recta? Artículo 191. Cuando las personas descienden unas de otras, y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común, pero no descienden unas de otras. Hablemos de la línea recta hasta el 4º grado en forma ascendente, hacia arriba. Vamos a ponernos yo.
Todos somos yo ahorita. Yo, mi primer grado es con mi mamá. El segundo grado con mi abuelo. El tercer grado con mi bisabuela. El cuarto grado con mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo es mi pariente consanguíneo en línea recta, ascendente en cuarto grado. Voy a repetir. Cada uno de ustedes. Primer grado con los papás, segundo grado con los abuelos, tercer grado con los bisabuelos, cuarto grado con los tatarabuelos. Ellos son mis parientes consanguíneos en línea recta ascendente. ¿Quiénes son mis parientes consanguíneos en línea recta descendente? Yo, con mis hijos, primer grado, con mis nietos, segundo grado, con mis bisnietos, tercer grado, tataranietos, cuarto grado. Mis tataranietos con yo somos parientes consanguíneos en línea recta descendente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pongamos un ejemplo. Yo quiero saber quién es el pariente en cuarto grado de consanguinidad de mi nieto. Mi nieto, con mi hija, primer grado, conmigo, segundo grado, con mis papás, tercer grado, con mis abuelos, cuarto grado. Mis abuelos son los parientes en línea recta descendente con mi nieto. Es decir, mi abuelo es el tatarabuelo de mi nieto. ¿Alguna pregunta? Conste, mucha. Conste. Vale. Yo quiero saber quién es el último pariente consanguíneo en línea descendente de mi abuelo. Mi abuelo, con mi papá o con mis papás, primer grado, conmigo, segundo grado, con mis hijos, tercer grado, con mi nieto, cuarto grado. Entonces, este es mi abuelo, pariente consanguíneo en línea recta descendente con mi nieto. Puse el mismo ejemplo para que vean que una cosa es descendente y otra cosa es ascendente. ¿Por qué? Porque voy a saber de qué generación a qué generación voy a subir. Yo al principio quería saber quién era el pariente en cuarto grado de consanguinidad de mi abuelo hacia abajo. Y vimos que es mi nieto. La otra pregunta fue, de mi nieto, ¿quién es el pariente consanguíneo en línea recta ascendente de mi nieto? Y lo hice de abajo para arriba. ¿Hasta aquí vamos bien? Póngame así manitas por lo menos. A ver, Josué. Licenciado, buenas tardes. Solo, o sea, el ascendente es la línea que va después de mí. O sea, yo, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y Claro. los descendientes es como de mi nieto, como para atrás, por decirlo así. No, de yo para abajo. Ah, ok. Gracias. Va. Vamos a hablar de la línea colateral o transversal. Solo lo vamos a platicar porque en clase lo voy a repetir, ¿verdad? Ya con un cuadrito, pero por lo menos para que vayamos entendidos. Vamos a hablar de mis papás y mis hermanos. Dijimos que en la línea recta, descendente o ascendente, las generaciones devienen unos de otros. ¿Mis hermanos y yo descendemos unos de otros? No. Descendemos del tronco común que son nuestros papás. ¿Verdad? Bueno, mis hermanos y yo somos parientes colaterales o transversales
¿En qué grado? De yo para mis papás, un grado. Y de mis papás para mis hermanos, un segundo grado. Mis hermanos y yo somos parientes colaterales o transversales en segundo grado de consanguinidad. Vamos a ver qué relación tienen mis hijos con mis hermanos. Como es de mis hijos con mis hermanos, vamos de la generación que quiero verificar hacia el tronco común y luego bajamos. Mis hijos con yo, primer grado, con mis papás, segundo grado, que es el tronco común, hacia mis hermanos, el tercer grado. Mis hijos con mis hermanos son parientes colaterales o transversales en tercer grado de consanguinidad. Ahora vayámonos al parentesco colateral o transversal cuarto grado. ¿Qué parentesco hay entre los hijos de mis hermanos con mis hijos? Tronco común, los papás, luego los hermanos y luego los hijos. De mis hijos con yo, primer grado. De yo al tronco común, que son los papás, segundo grado. Hacia mis hermanos, tercer grado. Y hacia mis sobrinos, que son los hijos de mis hermanos, cuarto grado. Mis hijos con los hijos de mis hermanos son primos hermanos, son parientes colaterales o transversales hasta el cuarto grado de consanguinidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. Hola, Víctor. Esa última parte no la logré entender. O sea, estos hermanos ya no entran ya no los, o sea, la ley ya no los reconoce en el cuarto grado. O sea, ya no entran en el Los cuarto primos grado. hermanos sí, los primos hermanos sí todavía. Ah, ok. Que esa es mi teoría de que el artículo 88, cuando dice medios hermanos, habla de los primos hermanos. De igual forma, si nos vamos al artículo 93, la ley indica que tenemos que poner en el acta de matrimonio los nombres de los abuelos paternos y maternos. Porque si los abuelos paternos o maternos son comunes entre ambos, son parientes en el cuarto grado de consanguinidad. Por eso es que yo sustento, yo sustento, cada quien tiene su idea, de que los primos hermanos no se pueden casar. Porque son parientes, repito, en cuarto grado de consanguinidad, en la línea transversal o colateral. Ahora sí, Víctor. Sí, nítido, licenciado. Muchas gracias. A usted, gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gracias por quedarse, Víctor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Elizabeth. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo duda. Entonces, ¿en qué grado y qué parentesco habría entre, digamos, entre yo con el, vamos a ver, con el hijo del hermano de mi abuelo? El hijo del hermano de su abuelo. Entre el hermano de su abuelo y su abuelo, el tronco común es el bisabuelo. Sí, ¿verdad? Quiero saber yo qué parentesco tengo entre el hijo de mi tío abuelo y yo. Entonces, yo, a mis papás, un grado. A mi abuelo, un segundo grado. A mi bisabuelo, un tercer grado. A mi tío abuelo, un cuarto grado. Hacia el hijo de mi tío abuelo, quinto grado. Él ya no es mi pariente, porque es un quinto grado de transversal o colateral, de línea transversal o colateral de consanguinidad. Soy pariente hasta el hermano de mi abuelo, hasta mi tío abuelo somos parientes. Ya los descendientes de él no son mis parientes.
Ah, ya. Gracias, licenciado. De todos modos, en clase lo voy a repetir, ¿no? Solo para que tengamos la idea bien clara de qué estamos hablando. Y en clase voy a hacer un cuadrito completo para explicar todo esto. ¿Hasta donde vamos bien? Licenciado, Perfecto. ¿podría explicar a qué se refiere con la línea transversal? La línea transversal es la línea colateral, la de los lados. Por ejemplo, mis hermanos y yo somos parientes colaterales o transversales, que es lo mismo, en segundo grado de consanguinidad. Entonces, los primos están en línea transversal. Línea, sí, transversal o colateral, son sinónimos. Ah, ok. Gracias, licenciado. ¿Para servirle, José? Bueno. Artículo 196. A ver, Gladys, apareció. Sí, disculpe. Mire, usted mencionó sobre la línea para contraer matrimonio. Ajá. Y no se puede en la línea del segundo grado. Pero, ¿cuál es el fundamento legal porque dijo que los primos, por ejemplo, los hijos de mis tíos son mis primos hermanos. Yo no Claro. me puedo casar con ellos. Pero, No. ¿en dónde está sustentado el fundamento, perdón? En el artículo 88 del Código Civil, en el numeral 1 y en el artículo 144 de la nulidad, y específicamente en el artículo 140 y... Ay, 144 principalmente. Y en el 145 que podría existir un matrimonio por dolo o error. Gracias. Que podría ser anulable. ¿Cómo siguió de su pierna, señorita Gladys? Gracias, Lin, ahí voy todavía. Ahí le cuento cuando lo mire en persona. ¿Sigue Gracias, enterado? Lin. Bueno, Sí, todavía. Gracias, Lin. cuídese. A ver, Emiliano, dígame. Sí, licenciado, es que me quedó una gran duda. No sé por qué me pongo estos ejemplos yo, pero digamos, ¿qué pasa? Digamos, es decir, hablando ahorita del matrimonio, puedo casarme con los hijos de mis primos hermanos, porque ya no forman grado de afinidad. Claro, con ellos sí ya, porque no son sus parientes. Ah, la gran. Bueno, gracias. Usted no puede casarse con sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Ahora, miremos si hay parentesco o no. Los hijos de sus primos hermanos. Y usted, el tronco común entre ellos, ¿quién es? El abuelo. Porque su primo es hijo de su tío, hijo de su abuelo. Y usted es hijo de su mamá, hija de su abuelo. Tronco común, el abuelo. ¿Eh? Entonces vamos de una generación hacia la otra. De yo, para mis papás, 1 grado. A mi abuelo, 2º grado. Hacia mis tíos, 3er grado. Hacia mis primos, 4º grado. Hacia los hijos de mis primos, 5º grado. Ya no somos parientes. Esa es la pregunta, Emiliano. Sí, gracias. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? 196. En la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tantas personas como personas sin incluir las del ascendiente común. Esto lo voy a explicar en clase, por favor. Que alguien, este artículo me lo pregunte en clase. Lo voy a explicar verbalmente y después lo voy a hacer en un párrafo, en un cuadrito. Yo quiero saber qué parentesco tengo con mis primos hermanos, nuevamente. Dijimos que el tronco común es el abuelo. Este artículo dice que quitando el tronco común, contamos las personas como grados. De yo para mi mamá, 1 grado, de mi mamá para qué más, o sea, grados. De yo, 1, mamá, 2, tío, 3, primo, 4. 4º grado de consanguinidad, 4 personas. ¿Qué es lo que suprimí? El tronco común.
Ya no subí de uno a otro en generaciones y luego bajé de uno a otro en generaciones, sino quité el tronco común y conté las personas que van a intervenir. Si es un poquito, se llama difícil de entenderlo, yo en clase lo voy a explicar. Alguien me tiene que recordar, aparte del cuadrito, que explique el artículo 196. En la línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente común y bajando desde este hasta el otro pariente. Que eso es lo que he venido haciendo en los ejemplos, ¿verdad? 198. El parentesco por afinidad se computa del mismo modo que el de consanguinidad y concluye con la disolución del matrimonio. Vamos pues. Mi mujer y yo somos parientes por afinidad, pero no formamos grado. ¿Qué parentesco tengo yo con mi suegra? ¿Un grado de parentesco por afinidad? No, hombre, 2, y su mujer no, ella no forma grado. Somos la misma persona civil. Entonces, no cuento a mi mujer, sino de nosotros para mi suegra, que es la pariente consanguínea a mi mujer, un grado. ¿Y qué pasaría o qué parentesco tengo con mi cuñada? ¡Ay, mi cuñadita preciosa! Vamos a ver. De yo para mi suegra, 1 grado. De mi suegra para mi cuñada, 2 grados. Mi cuñada es mi pariente consanguínea por afinidad en 2º grado. Vamos ahora. ¿Qué parentesco tengo con una hija que es de mi mujer, que no es mi hija? 1 grado por afinidad, porque de yo para mi hijastra, 1 grado por afinidad. Y ahí viene el artículo 88 que preguntaba Gladys. Si nos vamos al párrafo segundo, dice que tampoco pueden casarse los que hayan estado ligados por afinidad. O sea, si yo estaba casado con mi mujer, pero me divorcié, porque la que quiero realmente es a mi hijastra, ¿me puedo casar con ella ya estando divorciado? No, porque hubo una línea directa de descendencia entre nosotros con mi mujer, con la hija de ella, que no es mi hija, es mi hijastra. Entonces si no puedo con mi hijastra, entonces me caso aunque sea con mi suegra. Tampoco, porque tuvo una relación directa por afinidad entre ella, pariente consanguíneo de su mujer, con usted. Con ellos se no puede contraer matrimonio. Y con mi otra cuñada, con su otra cuñada sí puede, porque no hubo una descendencia directa. Porque primero, de usted como una relación con su esposa, 1er grado, su suegra, 2º grado, su cuñada, pero no hubo ninguna relación directa. Si usted se divorcia de su mujer, cásese con su otra cuñada, pues podría hacerlo. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Todos en clase lo voy a repetir nuevamente. Perdón, que le interrumpa. Entonces yo lo que entiendo por ello es de que no se puede tener ningún tipo de matrimonio siempre que, por ejemplo, con la persona que yo estuve tenga un vínculo directo que forme parte del tronco, digamos, o sea, que sea descendiente. Porque, por ejemplo, la cuñada no es de su descendencia, es descendencia de su mamá. Claro. O sea, no de la hermana. Entonces, por esa parte sí se puede. Claro. Y dice el código, si usted lee el código, vamos al artículo 88. Busquemos artículo 88, por favor. Dice, impedimentos para contraer matrimonios, casos de insubsistencia. 1. Los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, es decir, en la endogamia, los hermanos y medio hermanos. 2.
los descendientes y descendientes que han estado ligados por afinidad. Cuando hablamos de ligados por afinidad, nos vamos al artículo 192. El parentesco por afinidad es el vínculo a que une el cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. ¿Hasta aquí vamos bien, entonces? Nítido, nítido. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vámonos, por favor, al artículo 278 del Código Civil. Capítulo 8 de los alimentos entre parientes. Concepto, artículo 278. La denominación de alimentos, permítanme, comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando sea menor de edad. Cuando vimos el artículo 78 del Código Civil, dice que el matrimonio es una institución social en donde un hombre y una mujer van a unirse legalmente para permanecer dentro de la institución del matrimonio, para vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y el auxilio recíproco. Bien. Vámonos a la parte que dice alimentos y educación. Cuando el Código Civil habla de educación, es la educación que recibimos en casa, la educación que mamamos de familia. Buenos días, buenas tardes, feliz provecho, mucho gusto, ¿cómo está usted? Tengo la obligación de ir a votar, de elegir y ser electo. Tengo la libertad de culto, tengo muchos derechos que me los inculcan en mi familia. Esa es la educación de la que habla el Código Civil. Los alimentos, como dice el Código Civil, corresponden a el sustento, el cuscún, la comida, la habitación donde pueda vivir, el vestido, la asistencia médica y también la educación e instrucción, pero cuando habla de educación e instrucción es escolar, del alimentista cuando sea menor de edad. Entonces, alimentos tenemos que entenderlos desde ese punto de vista. En nuestro Código Civil, los alimentos es una palabra que tiene una amplitud bastante grande. Artículo 278. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe, y serán fijados por juez en dinero. Bien. El alimentante es el obligado y el alimentista es quien recibe. Dice la madre del alimentista: yo quiero que su papá es irresponsable, que ni siquiera lo quiere, pero tiene buen trabajo, que le dé una pensión digna a mi hijo, que le dé 10,000 quetzales mensuales. Y dice el otro: miren, yo sí quiero a mi hijo, pero yo no le puedo dar 10,000 quetzales de pensión de alimentos si solo gano 4,000. Entonces que le den que sea el 50%. No lo pueden obligar, porque las mujeres así le dicen a las mujeres: vos pedile hasta el 50% a ese desgraciado. No, la ley dice que se puede requerir el 50%, hasta el 50%, sobre cuotas atrasadas de pensión de alimentos. Entonces, ¿cuánto es lo justo, Carlos? Eso va a depender del estudio social económico que haga la trabajadora social del juzgado. Porque hay que entender que ciertamente uno es obligado, uno de los dos, padre o madre, obligado a prestar alimentos, pero va a depender de qué relación económica social tenga. No me pueden pedir más de lo que doy, porque entonces no voy a cumplir con la pensión de alimentos. Tiene que ser algo justo, justo para quien lo dé, justo para quien lo reciba. No es de sacarle sangre al cangrejo, es de que las cosas sean ecuánimemente.
Quien tenga la obligación no importa, pero que sea ecuánime. Segundo párrafo del artículo 279. Al obligado se le puede permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando a juicio del juez medie razones que lo justifiquen, es decir, en especie. Obviamente no vendiendo al cuerpo. Mira, ¿sabes qué? Te voy a dar solo 200 ahorita y te voy a vender mi cuerpo en 100 para que los 300 cumplan con la pensión. No, eso no lo puedo hacer. Ahora, mire, señor juez, fíjese que yo no tengo una cantidad fija en dinero. Podría dar una cantidad en dinero y una cantidad mínima en servicios. Es decir, yo cultivo verduras, tengo una carnicería donde vendo carne. Todo lo que podría darle sería un servicio, sería una especie, pero regularmente la cantidad es en dinero. ¿Por qué en dinero? ¿Y con qué vamos a mantener al patojito? Pues hay que comprarle su comida, comprarle vestido, hay que llevarlo a la escuela, hay que darle recreación, eso se paga con dinero. Originalmente la prestación de alimentos es en dinero, salvo que se comprobare y el juez lo acepte, una parte podría ser en especie. 280. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que fuere a satisfacerlos. Cuando yo tuve los hijos con esta mujer, estábamos casados todavía, yo era maestro de educación primaria. Joviel quería que nos dieran mucho pisto, pero hay que ver cuánto agarra Joviel también, ¿va? Entonces, el gobierno ahora no nos quiere dar mucho pisto. Entonces no ganó mucho. Va. Cuando yo me divorcié, tenía escalafón A. Ahora soy escalafón D. Ya gano bastante más de lo que ganaba cuando comencé siendo maestro. Cuando me pidieron la prestación de alimentos, yo ganaba, por decir algo, 2,000 quetzales. Pero ahora gano en la escalafón D, gano 10,000. Entonces mi obligación sería subir la pensión de alimentos, porque ahora tengo mejores posibilidades de poder darle a mi hijo. Pero fíjese usted que aparte de eso, cuando yo conocí a mi mujer estudiaba todavía Derecho en la sección K en la tarde. Y ahora ya es fiscal, ya gana como juez de instancia, si gana más que yo. Entonces ella también tiene que contribuir equitativamente a la prestación de alimentos. Todo tiene que ser ecuánime. Ciertamente, si aquel tiene mejores posibilidades, tiene obligación de prestar mejores alimentos. Pero de igual manera la otra no podía exigirlo, o la otra persona, porque de igual manera también tiene un sueldo superior al que no tenía cuando comenzó la prestación de alimentos. Todo es ecuánime, en orden. No defiendo al hombre ni defiendo a la mujer. A los dos los obligo a que cumplan con la prestación de alimentos de sus hijos. Artículo 281. Los alimentos solo se deben en la parte de que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer necesidades. Vamos a ver posteriormente, cuando leamos, de que si yo presto alimentos, se recuerdan que en el convenio de divorcio y de la cesación de la unión de hecho, al igual que en la separación de ambas instituciones, dice que debe hacerse un convenio en donde se debe indicar a cuál de los padres se le va a encargar el ejercicio de la patria potestad y quién va a ser el obligado a la prestación de alimentos y en qué medida, ¿verdad? Esto es lo que dice entonces. Si yo voy a dar una pensión de alimentos de 2,000, lo que tengo es un salario. Entonces pongo como prestación mi salario, porque mensualmente me van a pagar.
Si quieren que me lo descuenten de una vez del salario, por supuesto. ¿Y qué sucedería? Que al darme la posibilidad, entonces, que me lo descuenten y yo cumplo con mi función. Pero fíjese que yo no tengo garantía, pero tiene una casa, entonces, anotemos que la casa, si usted no presta los alimentos, entonces embargamos la casa, la subastamos y el dinero que recibamos de la subasta, pagamos las pensiones atrasadas y queda lo demás en el banco para las prestaciones a futuro. Estamos garantizando la prestación de alimentos, con bienes o con el trabajo de una persona. El 282. Aquí están los elementos y los requisitos de la prestación de alimentos. Lo leo todo y después lo explico. 282. No es renunciable ni transmisible a un tercero, ni embargable el derecho de los alimentos. Tampoco puede compensarse con lo que el alimentista debe al que se le da a prestarlos. Podrá, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones de alimentos atrasadas. No es renunciable. Mirad, ya me cansé. Vos ganás 10 veces más que yo. ¿Por qué no me haces el favor de mantenerlo vos al patojito y me dejás de molestar? Yo renuncio. Momentito. No puedes renunciar. Poquito, mucho, no es mi dinero. Es de tu hijo. Yo solo soy la administradora. En el ejercicio de la patria potestad lo represento y administro los bienes. Y el dinero es un bien mueble. Quien va a administrar los bienes del menor no es visto de él o de ella, es del menor al que le prestamos alimentos. El que ejerce patria potestad solo administra el dinero. Es que me debes mi pisto, dice quien tiene el patojito a su cargo. No, a vos no te debo nada, a él le debo, a vos no, vos solo lo administrás. No es transferible a un tercero. Señor juez, la verdad es que yo no tengo piso, sin embargo, mi hermano es diputado y ahora que se subieron el salario, que gana más de 90,000 pesos, que sea mi hermano el obligado. Jódalo a él. Si yo me muero, que él sea el que pague la pensión de alimentos. No se lo puedo transferir. Es personalísimo, es mi obligación. Es una obligación personal. Mire, fíjese que usted debe en Electra una refri que compró. Le vamos a embargar su salario hasta el 50%. No puede, señor, porque si me embarga no puedo prestar alimentos. Ilegalmente me puede embargar, exceptuando la prestación de alimentos, porque esa prestación no la puede embargar. Ya no es mía, es de aquel menor que tengo la obligación de mantener. Tampoco puede compensarse con lo que el alimentista debe al que debe prestarlos. Mira vos, fíjate que yo te debo unos meses de pisto. No te puedo pagar. Pero ¿sabes qué? Fíjate que tengo una mi tele de 65 pulgadas, LG. Tengo aparte un aparato de sonido. Con la tele y el aparato de sonido, te pago lo que te debo, quedamos en paz y ya te comienzo a pagar el otro mes. No, hombre, lo que dicen las personas es real. Si el niño no come televisión ni come aparato de sonido, come frijoles, huevo, cornflakes, leche, panito, lleva redacción. Entonces me tenés que pagar el dinero. Una y la otra, ya le debo al de la tienda. Entonces me tenés que pagar para que yo le pague al señor de la tienda, para que vaya a comprarle sus cosas. Entonces no puedo compensarla. No. ¿Sabes qué? Te hago el amor 10,000 veces con todo el cariño del mundo y quedamos a mano. Tampoco podemos, no podemos compensarlo. Es en dinero. Así dice la ley.
Podrán, sin embargo, dice, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. Yo aquí he dicho una cosa diferente porque muchas veces los jueces no aceptan. Por ejemplo, señor juez, perdone, fíjese que yo debo 1 año de pensiones de alimentos. ¿Por qué no lo han denunciado ante el Ministerio Público? Porque es un delito y estuviera preso, señor. Pero mire, yo puedo compensarlo. ¿Cómo lo va a compensar? Mire, hago un convenio, pago la pensión de alimentos mensuales y voy a pagar durante 24 meses lo que debo en cuota de abonos. Hágalo. Puede hacerlo. Puede hacerlo porque está cumpliendo con lo anterior, no está negando la deuda y de alguna forma va a entrar al haber de la persona que va a recibirlos, al alimentista. Artículo 283. Personas obligadas a la prestación de alimentos. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Vamos por partes. Primer párrafo. O sea, yo podría demandar a mi papá, sí, y mi papá a mí también. Ah, y yo podría demandar a mi hermano, sí, y él a mí también. Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los descendientes, descendientes y hermanos. Es decir, ascendientes y descendientes. ¿Será que yo puedo demandar a mi nieto para que me dé prestación de alimentos? Él es millonario y yo soy un pobre viejo. Claro, es su descendiente. ¿Puedo demandar a mis hermanos? Claro, aquí la ley lo dice. Segundo párrafo. Cuando el padre, por circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidades de proporcionar alimentos a sus hijos y a la madre tampoco, puede hacerlo. Tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Aquí habla del hombre. Viene la mujer de Víctor y le dice, mira, Víctor, te voy a demandar por alimentos. Vos, pero yo no tengo pisto, pero tu papá sí, entonces voy a demandar a tu papá. Entonces demanda a Víctor y Víctor dice, yo no puedo pagar. Entonces vamos a demandar al papá, al abuelo. Y el abuelo dice, bueno, voy a prestar los alimentos. Él va a pagar los alimentos del hijo de Víctor. Pero él no es el obligado. Él está cumpliendo con la obligación primaria. Pero todo lo que pague el papá de Víctor es una deuda que Víctor le tiene a él. Porque se torna Víctor en deudor de su papá, acreedor, que al final de la prestación de alimentos le pague todo aquel dinero que él prestó, sin estar obligado por alguna circunstancia donde Víctor no podía pagar. No sé si me hago entender. Bueno. 284. Cuando recaiga sobre 2 o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago en cantidades proporcionadas a su caudal respectivo. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los preste provisionalmente sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás la parte que les corresponde. Vamos a pensar que a 2 hermanos los demanda el papá. Uno gana 5,000 quetzales y el otro 25,000 quetzales. Y el papá pide una pensión de alimentos de 3,000. Bueno, proporcionalmente, el que gana 25,000 en proporción a los 3,000 y el que gana 5,000 en proporción a los 3,000. Es decir, el que gana 5,000 va a pagar una quinta parte menor que el que paga los 5,000 quetzales. Dividimos entonces los 3,000 entre 5. Son 600.
Uno va a pagar 600 y el otro va a pagar 2.400. ¿Por qué? 2.000 serían, sí, 2.400, porque es de acuerdo a la proporcionalidad en que pueden cancelar la pensión de alimentos. Cada quien es obligado a su parte proporcional. Y el que no pague va a ser denunciado en la parte proporcional que no ha cumplido con su obligación de la prestación de alimentos. 285. Cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no estuviera en fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente. Fíjese, señor juez, que yo gano poquito y tengo 5 hijos, más la mujer que me está demandando. Y yo no puedo pagar mucho. Puedo prestar 300 por cada hijo. Por 5, 3.500. Y tal vez unos 200 por la mujer para que me alcance a sobrevivir a mí. Y si el estudio social y económico de la Trabajadora Social arroja que es cierto, entonces lo obligan a que pague una cantidad proporcional para cada uno de sus hijos y también al cónyuge. Sin embargo, si no pudiera, dice acá, y si ésta no tuviera fortuna bastante para atenderlos a todos, los prestará en el orden siguiente. Primero, al cónyuge. Segundo, a los descendientes del grado más próximo. Tercero, a los descendientes también del grado más próximo y a los hermanos. Si nos remitimos al 283, dice, están obligados recíprocamente a hacer alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. De una u otra manera, como estamos viendo, está correlacionado uno con el otro. Siguiente párrafo. Si los alimentos concurrientes fueren al cónyuge y a varios de los hijos sujetos a la misma patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinará la preferencia o la distribución. Puede ser la misma distribución para todos los hijos, o si alguno de ellos tiene algún problema especial, a este más que a los otros. Va a depender del sano juicio del juez. ¿Quiénes tienen derecho a ser alimentados? De las deudas que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionar el padre lo indispensable para cubrirlos, será este responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto. Señor juez, yo demando la prestación de alimentos de 1.000 quetzales en forma provisional y en forma definitiva. Sin embargo, también que se le conmine al demandado la deuda que tengo con algunas personas, porque cuando él no ha dado dinero, que son estos meses, he tenido que pedir fiado para poderle dar comer a mi hijo. En la tienda de la par de mi casa debo 600 quetzales. En la panadería debo 200 quetzales. En la tortillería debo 200 quetzales. En el señor que vende los huevos, una cantidad similar. Eso es una cantidad de 1.000 quetzales que él también tiene que pagar, porque lo que compré fue para alimentar a nuestro hijo. Puede darse. No solo la prestación de alimentos, sino lo que ha gastado a favor del alimentista. 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesite la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará por mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no están obligados a devolver lo que éste hubiera recibido anticipadamente. Regularmente, cuando se dicta una sentencia de alimentos, dice que los alimentos deben prestarse en forma mensual, anticipada y sin necesidad de requerimiento alguno. Comienza junio, anticipadamente pago junio. Es que mira, a mí me pagan hasta finales de junio. No, a finales de junio pagás julio. Tiene que ser mensualmente y en forma anticipada. Y no te tengo que estar recordando, porque es sin necesidad de requerimiento alguno.
vos sos el obligado. Y si no pagás, entonces cometés un delito de negación de prestación de alimentos. 288. El que haya suministrado alimentos con protesta de cobrarlos tiene derecho a ser indemnizado por la persona que esté obligado a satisfacerlos. Artículo 288. Vámonos en referencia al artículo. Ay, se me perdió. 283, segundo párrafo. Cuando el padre, por circunstancias personales y pecuniarias, no estuviera en posibilidad de proporcionar alimento a los hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, la obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad de estos. Pero si lo hace bajo protesta de ley, dice, el que haya suministrado alimentos con protesta de cobrarlos tiene derecho a ser indemnizado por las personas que estén obligadas a satisfacerlo. Es lo que platicábamos con el ejemplo de Víctor. Que los pague el papá, pero al final tendrá que pagarle al papá también, pues. Si él no era el obligado. ¿Cuándo termina la obligación de alimentos? 289. Cesará la prestación de alimentos por la muerte del alimentista. Dígame, Gladys. Sí, perdone, fíjese que yo recientemente estaba viendo un proceso en donde el señor alegaba que no podía pagar la pensión, pero a mí en el juzgado me dijeron que la obligación no recae sobre la abuela, sino sobre el abuelo. Entonces nosotros alegamos que sí, en este caso, si él no respondía a la pensión, podía subir a los abuelos, pues, ¿verdad? Pero a mí en el juzgado, yo llegué a procurar el caso y me dijeron que solo recaía sobre el abuelo paterno, no sobre la abuela paterna. No sé cómo se puede manejar ahí eso. Le voy a decir algo, Gladys, que he dicho en clase yo. Donde el legislador distingue, el juzgador no tiene por qué hacerlo. Fíjese que el juzgador dijo en el artículo 283, segundo párrafo. Dice, y la madre tampoco puede hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas. No dice al abuelo, dice a los abuelos paternos. Entonces el juez, si no está uno, tendrá que ser el otro si es abuelo paterno. No dice al abuelo o a la abuela, dice a los abuelos, es decir, a ellos, a ambos. Gracias, Lee. ¿Cómo procede? Me imagino que su jefe va a plantear un recurso de queja, pero bueno. 290. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentistas. Cuando hayan cumplido 18 años de edad, a no ser que se hallen habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Cuando se les asegura en subsistencia hasta la misma edad. 281. Creo que aquí no hay explicación. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador a lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se trata. Aquí dejemos. El próximo semestre, estén conmigo o no estén conmigo, su catedrático les va a explicar cuando miren derecho de obligaciones, derecho de sucesiones, que cuando el testador viene y divide toda su herencia en legados, pero no menciona al hijo póstumo, por ejemplo, los legatarios van a tener que cubrir la pensión de alimentos en forma proporcional a lo que cada quien reciba. Si toda la herencia fue dada universalmente y no se nombró al hijo póstumo, entonces el hijo póstumo tiene derecho a la mitad de toda la herencia en calidad de alimentos. Son cosas que van a ver posteriormente, pero quiero que vayamos teniendo un poquito de conocimiento, ya que acá dice que el derecho de alimentos que provenga de contrato o por disposición testamentaria.
Cuando hablamos de contrato, indicamos que los contratos, de acuerdo al 1517, los contratos son cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y puede ser que en un contrato se indique de que ciertamente va a tener una ganancia durante, no sé, determinados años, y sin embargo, si él falleciere, que su ganancia se convierte en prestación de alimentos a favor de fulano de tal. Es un contrato, y si las partes lo aceptan, como no está en contra de la ley, es de estricto cumplimiento de acuerdo a la teoría de Hans Kelsen. Y por testamento, lo que ya mencionaba de los legados. Por último, dice obligación de la garantía, que es lo que ya mencioné también. La persona obligada a dar alimentos, contra la cual haya habido necesidad de promover juicio para obtenerlos, debe garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca. Si no tuviera bienes hipotecables o confianza u otras seguridades a juicio del juez, en este caso, el alimentista tendrá derecho a que se hagan notados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no los haya garantizado. Es decir, el obligado a la prestación de alimentos siempre tiene que garantizar la prestación de alimentos hasta que éste llegue a la mayoría de edad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis queridos amigos? Entonces los veo el día martes en forma presencial en clase para que nos podamos ver. Ya nos quedaría solo adopción, que vamos a ver el día martes, y luego vamos a ver lo que es el patrimonio familiar día jueves, y hasta ahí terminamos nuestras clases para nuestro examen final.